Hola a todos, estamos nuevamente con Verónica Arteaga. Con ella conversamos ya anteriormente, hablamos sobre los negocios fiduciarios en general. Lo que vamos a hacer el día de hoy es conversar sobre los tipos de fideicomisos mercantiles. Vero, muchísimas gracias por estar aquí. Conversemos entonces de los tipos de fideicomisos mercantiles. Solo para hacer un recorderis de lo último que conversamos contigo. En el video anterior conversamos básicamente sobre la definición general de negocios fiduciarios. Los clasificamos entre encargos fiduciarios y fideicomisos. Dimos un paneo general a cómo funciona la figura y ahora vamos a hablar de exclusivamente fideicomisos mercantiles, un tipo de negocios fiduciarios, y vamos a ver los tipos de fideicomisos mercantiles que existen. Okay, entonces, sí, por supuesto. No sé si empezamos por el más básico, por el más simple. Muy bien. A ver, para poder explicar los tipos de fideicomiso mercantil, creo que es importante decir que estos están clasificados en la norma. Es decir, el mismo artículo de la ley es el que te dice cuántos tipos de fideicomiso mercantil existen. En la norma están especificados 5 tipos de fideicomisos. Tenemos el fideicomiso de administración, el de garantía, el inmobiliario, el de titularización y el de inversión. Los fideicomisos se clasifican por su objeto. ¿Qué es lo que quieres hacer con el fideicomiso? Le va a definir dentro de un tipo o de otro. El mismo artículo y por supuesto la práctica te dice que no necesariamente hay un fideicomiso de cada tipo. Es decir, tú puedes tener un fideicomiso de administración y garantía a la vez o de administración inmobiliaria a la vez. Eso es una cosa permitida en la ley y que además se da en la práctica. Aquí una aclaración. Sí. ¿Esta clasificación que tú nos comentas está establecida en la norma o está establecida más bien dicho, está establecida en la ley o en una norma secundaria? A ver, está establecida, digamos que la pregunta se concatena cuando tenemos que explicar que hay una norma subjetiva y una norma objetiva. Hay 2 principales normas que guían los negocios fiduciarios en el Ecuador. La una es la Ley de Mercado de Valores, que ya hemos dicho que está contenida en el libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Y la otra es la que se llama actualmente Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, aun cuando el Consejo Nacional de Valores ya no existe, pero la norma se sigue llamando así. Sí. Esta es la norma, digamos, reglamentaria, mediante la cual a través de resoluciones se van dictando el cómo de cada cosa. Entonces sí, tú puedes ver la clasificación tanto en una norma como en otra, porque en ambas normas se trata respecto de los 5 tipos de fideicomiso mercantil. Muy bien. Tal vez explicar que la razón de la clasificación obedece a 2 cosas. Primero, a que yo te pueda explicar qué tipos de fideicomiso existen. Y segundo, con fines de contabilizar cuántos tipos de fideicomisos existen. Esto te iba a contar porque, claro, como sabrás, en la doctrina existe esa discusión de si la legislación debería clasificar o enumerar los tipos de fideicomisos o no. Hay países de la región que han dicho: vamos a definir qué es el fideicomiso mercantil y que sea la práctica la que vaya definiendo las clases. En el Ecuador fuimos por la otra corriente, que es básicamente en la norma establezcamos cuáles son los tipos de fideicomisos, incluso para tener un mejor control y establecer requisitos para cada uno. Exacto, incluso con fines de control. Hay fideicomisos cuyo objeto resulta ser más complicado porque afecta a más terceros y entonces se requiere, por ejemplo, inscripción. Para que tú sepas qué fideicomiso inscribir y qué no, es importante clasificarlo, ¿no? Además, otra importancia es, por ejemplo, qué fideicomisos pagan impuestos y qué fideicomisos no, etcétera. Excelente. Entonces, empecemos por el primer tipo de fideicomiso que nos dijiste, que es el fideicomiso de administración. Sí, el fideicomiso de administración, podemos decir que en general todos los fideicomisos son de administración, si tú quieres, ¿no? Pero conforme, como te digo, se vaya comprometiendo más actividades, instrucciones, etcétera, en el objeto, puede cambiar de tipo. El fideicomiso de administración se podría clasificar a su vez, y esto no está establecido en la norma, sí es una práctica ya, en 2. Por un lado, el fideicomiso de mera tenencia, en donde, si volvemos al ejemplo que dimos en la presentación anterior respecto de yo te entrego mi casa, o le entrego mi casa al fideicomiso mercantil para su administración, este es un fideicomiso de mera tenencia. La única instrucción que tiene la fiduciaria es mantener los bienes allí. Lo único que hace la fiduciaria es mantener los bienes y registrarlos a nombre del fideicomiso. Nada más. No puede realizar ninguna actividad con los bienes que están dentro del fideicomiso. Lo que te dice la doctrina, que además a mí me gusta decirlo mucho, es que el buen fiduciario
es aquel que hace nada más y nada menos que lo que te dice el contrato. Las instrucciones Entonces, que te dan. si, pues, si la instrucción solamente te dice mantén la casa, mantén las acciones, mantén los derechos o lo que fuere, eso es un fideicomiso de mera tenencia. El segundo tipo de fideicomiso de administración puede ser el de flujos, en donde entra dinero y sale dinero. Usualmente al sector público le gusta mucho hacer este tipo de fideicomisos y a instituciones que te financian desde afuera también. Eso te iba a comentar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, una institución financiera de afuera te presta una plata, le presta una plata al municipio de Quito, le presta una plata a Verónica Arteaga para hacer X cosa y quiere que ese dinero esté destinado a hacer la cosa para la que te prestaron. ¿Cómo lo puedes comprobar? Solamente a través de un vehículo como el fideicomiso. Tal vez no solamente, pero es tal vez la figura más idónea. Tenerlo a través de un fideicomiso que te demuestre, que te asegure que ese flujo va a ir invertido a donde tiene que ir. Claro. Entra y sale plata. Ese es un fideicomiso de administración. Y la seguridad, tal vez en el ejemplo que tú pones para el tercero, es que justamente un tercero imparcial especializado llamado fiduciaria es quien se encarga de cumplir con esas órdenes. Porque claro, la inseguridad viene al momento en donde el mismo deudor, por ejemplo, o el mismo que recibe el dinero tiene que disponer de ese dinero. La seguridad viene cuando un tercero imparcial cumple con esas órdenes. Entonces, bueno, primera clasificación, fideicomiso de administración. Dos subtipos, administración de flujos y tenencia. Mera tenencia, sí, así mera tenencia. ¿Cuál es la otra clasificación? El otro tipo de fideicomiso. El siguiente fideicomiso que está definido en la ley es el de garantía. ¿Ya? En el fideicomiso de garantía, el constituyente, que puede a su vez ser el deudor, aporta bienes al patrimonio autónomo para tenerlos allí en el fideicomiso y para que esos bienes sirvan como respaldo del pago de una obligación que tiene el deudor con el acreedor. Es el equiparable, podría ser una hipoteca. Sí. En lugar de tener una hipoteca, que es una garantía para el pago de una obligación, podría constituir un fideicomiso de garantía. Correcto. Tú puedes tener una hipoteca, tú puedes tener una prenda, tú puedes tener un fideicomiso de garantía. Así es. El fideicomiso de garantía ha sufrido ciertas variaciones a partir de la generación de la nueva ley de mercado de valores, pero en general es eso. Sí, podría ser comparable a una hipoteca. Por supuesto que tiene ventajas mucho mayores a las de una hipoteca o una prenda. Como por ejemplo la agilidad con la que se ejecuta el procedimiento que se establece en el contrato. Y además el hecho de que sea convencional. En una hipoteca tú tienes que acudir al juez para que se ejecute la garantía. En el fideicomiso de garantía no, porque es convencional. Tú has establecido... Tú estableces cómo se ejecuta. En realidad me encantaría hacer un video solo de fideicomiso de garantía. Me gusta bastante esta figura. De hecho, hice como tema de tesis en Argentina. Ojalá se dé la posibilidad para hablar solo de fideicomiso de garantía y topar estas particularidades que tú has mencionado. La reforma del 2014, la imposibilidad de aportar vehículos, carros, y por qué se dio esto. El tema en relación a las instituciones financieras, cómo funciona un fideicomiso de garantía que actualmente existe y cómo lo vamos a liquidar, sí, por supuesto. Esperemos que más adelante podamos hacerlo. Ojalá que sí. ¿Cuál es el tercer tipo de fideicomiso? Bueno, vamos con el inmobiliario. Del inmobiliario también podríamos hacer no uno, sino varios. Varios videos, solo de inmobiliario. Sí. En el inmobiliario, básicamente el objeto del fideicomiso inmobiliario es la construcción de un proyecto inmobiliario en sí, pero además la venta, la disposición de esos bienes que se generan a partir del fideicomiso. Y entonces en el fideicomiso inmobiliario hay muchos más actores que en los otros dos fideicomisos, en donde hemos visto claramente deudor, por ejemplo en el de garantía, ¿no? Deudor, acreedor, fiduciario. En el primero, constituyente, beneficiario y fiduciario. Aquí, en este inmobiliario, podemos tener muchos más actores, ¿no? Importantes como, por ejemplo, un gerente de proyecto, un fiscalizador. Por supuesto, si el objeto del fideicomiso es la construcción, deberemos tener el constructor. Y si, como te he dicho, se concatena con la venta, también debemos tener un comercializador. Y luego la administración del dinero, las compraventas con los terceros, etc. Es un tema que igual me parece bastante apasionante. Dejemos ahora simplemente sentado en honor al tiempo, que esta figura sí se utiliza bastante en el Ecuador, ¿sí? Tal vez los proyectos más grandes en el tema inmobiliario se han hecho a través de esta figura por la seguridad que ofrece, tanto para el constructor, el constituyente y también para quienes van a recibir las unidades inmobiliarias finales, porque saben que es un cascarón que a lo único que se va a dedicar es a construir ese proyecto específico.
Correcto, y porque tienes la presencia de un fiduciario que te asegura a través de la diligencia con la que realice su trabajo que el dinero que se encuentra dentro del patrimonio autónomo solamente va a ir destinado a la construcción del proyecto inmobiliario, de ser el caso además, porque en el fideicomiso inmobiliario hay un montón de aspectos que se podrían analizar, como por ejemplo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. El hecho de que existe un punto de equilibrio le asegura, para no utilizar la palabra garantiza y no confundir, le asegura al tercero que ese dinero que ha puesto para la compra-venta de un inmueble solamente irá destinado a la construcción del inmueble cuando se cumplan ciertas características económicas, financieras, legales, etcétera, técnicas. Y entonces solamente, por ejemplo, el aspecto técnico, si es que tú no tienes un permiso de construcción, es inútil que yo utilice tu plata en la construcción de algo que no va a prosperar. O si es que yo no he llegado a un cierto monto que me asegure terminar el proyecto inmobiliario, es inconsecuente que yo utilice la plata de un tercero y que se pierda allí sin la seguridad de terminar el proyecto. Entonces, claro, esto es una seguridad para todo el mundo, como tú lo dices. Excelente, muy buena explicación. ¿Cuál es el otro tipo de fideicomiso? Bueno, el siguiente fideicomiso que está establecido en la ley es el fideicomiso de inversión. Los fideicomisos de inversión básicamente tienen por objeto que la fiduciaria, en nombre y representación del patrimonio autónomo, haga las inversiones. Depende. Unas, las que decida el comité de inversiones que se pueda nombrar dentro del fideicomiso, o las que consten determinadas dentro del fideicomiso. Esto me encantaría, igual que más adelante, cuando hagamos otro video, conversemos el fideicomiso de inversión como parte de los tipos de inversión colectiva o vehículos de inversión colectiva que tenemos disponibles en el Ecuador. El fideicomiso de inversión, fondos de inversión, portafolio de valores eventualmente, conversar del club de inversiones que estuvo en el proyecto de reforma en el 2014 que no se incluyó. ¿Cuál es me parece que nos falta un tipo de fideicomiso. Sí. ¿Cuál es el último? El último que nos falta por analizar así tan rápidamente como lo estamos haciendo es el fideicomiso de titularización. El fideicomiso de titularización también ha sufrido varios cambios en nuestra norma y básicamente lo que se pretende con el fideicomiso de titularización es que el patrimonio autónomo como emisor genere títulos que se pongan a la venta al mercado, ¿no? A través, por supuesto, de bolsa de valores y cumpliendo ciertos requisitos establecidos tanto en el contrato como en lo que se va a llamar dentro de este tipo de fideicomisos el prospecto de oferta pública. Así como en el fideicomiso inmobiliario. En el fideicomiso de inversión también vas a ver un montón de actores diferentes al resto de fideicomisos. El constituyente puede llamarse originador, se llama de hecho así en la norma, por ejemplo, y además vamos a tener el estructurador financiero, el calificador de riesgos. La fiduciaria deberá cumplir unas instrucciones adicionales a las que ha debido cumplir en los otros fideicomisos. Y se han hecho en el Ecuador proyectos súper interesantes a través de este tipo de negocios. Sí. Esperemos conforme este proyecto de videos vaya avanzando podamos analizar específicamente este de la titulación, porque particularmente considero que es una figura un poco más complicada de entender que las anteriores, porque tiene una carga financiera importante y eso hace que normalmente a los abogados, salvo tú que eres especialista de los dos lados, nos cueste un poquito más entender esas dos variantes de la figura. Sí, correcto. En todo caso, Vero, muchísimas gracias por tu ayuda. De verdad es un aporte importantísimo el que tú haces, conoces mucho de este tema, lo manejas con la palma de tu mano y en realidad has explicado de forma muy clara todos estos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias.